Bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase. Y la clase en el marco de las fuentes del derecho que estamos nosotros analizando. Hemos visto a la ley como principal fuente del derecho en el Ecuador. Luego hemos visto la costumbre como una fuente complementaria, como una fuente subsidiaria del derecho, pues, ¿no? No olvidemos de que en ese marco la costumbre juega un rol importante, juega un rol dinamizador, ¿sí? Y que va a estar presente en la materia de derecho civil, sin lugar a dudas, en la materia de derecho comercial, pero también en el tema de la justicia indígena. Acuérdense del artículo 71 de la Constitución y que en esa medida nos podemos dar cuenta de que en el Estado ecuatoriano comulgan dos clases de derechos, ¿no? Un derecho ordinario, la justicia ordinaria, la nuestra, ¿sí? El del mundo citadino, pero por el otro lado, un derecho que deriva de de los pueblos y de las nacionalidades indígenas, que como ustedes ya bien saben, el Estado ecuatoriano reconoce un modelo plurinacional, pluricultural. Entonces, en esa medida, tomen ustedes de que la costumbre es para los pueblos y de las nacionalidades indígenas eh, la principal fuente de su derecho. Acuérdense de eso. Sin embargo, aplicable obviamente solamente para ellos, para los que viven en esa comunidad determinada. La costumbre, lo que sí debemos estar muy en claro, es de que va a ser prohibida del derecho público. Acuérdense que en materia penal, ahí sí es absoluto, total, derecho procesal total, derecho administrativo total. No se puede aplicar costumbre en esos supuestos porque lo que se exige, ¿sí? Lo que se exige es el estricto sometimiento a la ley y a la Constitución. En materia de derecho procesal, nosotros necesitamos remitirnos, someternos exclusivamente a la ley y a la Constitución, obviamente, cuando tengamos que ver el debido proceso, cuando tengamos que ver las etapas procesales o los tipos de procesos que reconoce el COGEP, etcétera. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en esa medida el ordenamiento jurídico, si bien es cierto, por un lado rechaza la costumbre en el campo del derecho público, en el campo del derecho privado y hasta en el campo del derecho social, específicamente derecho del trabajo, vamos a tener una suerte de una aceptación y eso le va a permitir al juez no solamente aplicar la ley, como decía en su momento Montesquieu, ¿no? Sino que en alguna medida nos va a permitir que también el juez pueda aplicar otras fuentes del derecho que complemente su, eh, su visión sobre el caso en concreto por parte del juez, ¿no? Y precisamente eso es lo que vamos a ver esta clase. Vamos a ver la siguiente fuente del derecho. Eh, Vamos a ver, en este caso, la jurisprudencia. Vamos a ver la jurisprudencia. Bajo ese contexto, noten ustedes de que la jurisprudencia va a ser eh, una suerte, ¿sí? Una suerte de un conjunto de fallos ya materializados, aceptados y que derivan
obviamente, del máximo tribunal de justicia. Del máximo tribunal de justicia. Pero que este conjunto de fallos vienen a adquirir una especie de notoriedad y autoridad que le permite ser parte del ordenamiento jurídico. Entonces, haciendo una conclusión totalmente anticipada aún, acuérdense de que estamos ante un conjunto de fallos o un fallo, ¿sí? Un fallo, ¿sí? Pero que en esa medida van a derivar del máximo órgano de justicia, que en este caso es la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Obviamente, como decíamos, este fallo o conjunto de fallos adquieren notoriedad y autoridad. Notoriedad y autoridad. Esta notoriedad y esta autoridad le permite entonces ser parte del ordenamiento jurídico, del orden jurídico. O sea, ya del derecho como tal, pues, ¿no? En esa medida, tomen en cuenta ustedes de que nuestro Código Civil, ¿sí? Nuestro Código Civil ya nos va a decir qué supone la jurisprudencia. Y para eso, obviamente, vamos a ver que de manera secuencial teníamos artículo 1, la ley, artículo 2, la costumbre. Nos vamos a remitir expresamente al artículo 3 del Código Civil. Ahí está entonces lo que a nosotros nos interesa. Artículo 3 del Código Civil. Doctor, doy lectura. Sí, Pedro, gracias. Artículo 3. Interpretación auténtica y judicial de la ley. Solo al legislador toca explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que se pronunciare. Correcto. Entonces, bajo ese contexto, vean ustedes, las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que se pronuncien. Tomen en cuenta ustedes lo siguiente aquí. Ojo. La jurisprudencia tiene una base. El núcleo de la jurisprudencia es la sentencia. Son sentencias, ¿sí? Son sentencias que derivan ¿de dónde? Derivan de del órgano de justicia, pero esas sentencias han adquirido notoriedad y autoridad. ¿Por qué? Porque para que sea jurisprudencia, nosotros lo que estamos haciendo es de que esas sentencias, ¿sí? Esas sentencias tengan que ver, deben ver de manera análoga, ¿sí? O tienen que ser similares en tres ocasiones, ¿sí? Tienen que ser, eh, De triple reiteración, tienen dice. que ser de triple reiteración, exacto, Pedro. Entonces, deben ser de triple reiteración. Eso quiere decir que sobre un mismo caso,
Es un mismo caso o caso análogo. Voy a ponerles aquí para que no se confundan. Sobre casos análogos. Cuando digo sobre un caso análogo es sobre un caso muy similar, que sus componentes son muy similares, ¿sí? Entonces, sobre un caso análogo existe ya 3 fallos muy similares. 3 fallos similares. Esa similitud, obviamente, va a generar ¿qué? Va a generar un sistema de fallos. Esto es un sistema de fallos. Un sistema de fallos que todos ellos están llegando prácticamente a la misma conclusión. ¿Sí? Sistema de fallos que llegan a la misma conclusión. La cuestión es, ¿y cuándo es jurisprudencia? Pues el órgano de justicia, ¿sí? El órgano de justicia lo que va a hacer es, lógicamente, el pleno de la Corte Nacional de Justicia, lo que va a hacer es homogeneizar, lo que va a hacer es depurar y obviamente, fruto de esa depuración, ¿sí? Depura y extrae la jurisprudencia. Pero es el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En esa medida, nosotros nos vamos a dar cuenta que igual Montesquieu nos va a decir de que la jurisprudencia como tal va a ser un reflejo necesario, material, objetivo de la separación de poderes. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí un reflejo objetivo de la separación de poderes. Porque obviamente nosotros estamos percibiendo cómo este órgano de justicia va a depurar y sobre todo va a dar como resultado una fuente específica del derecho, que es la jurisprudencia como tal. Entonces no olvidemos que en esa medida estamos ante un conjunto, ¿sí? Esto es un conjunto, un sistema de fallos, ¿sí? Un sistema de fallos que llegan a la misma conclusión, pero que versan sobre casos análogos, son casos muy similares, sus elementos son muy similares. Entonces, obviamente, prácticamente ya hay un camino trazado. Entonces, el juez ya no tiene que estar nuevamente interpretando la norma, adecuando la norma, porque ya existe algo trabajado, algo eh, previamente interpretado. Bajo ese contexto, la jurisprudencia adquiere el carácter de obligatoria. Aquí tenemos una jurisprudencia obligatoria. Precisamente porque la jurisprudencia, ¿sí? La jurisprudencia va a reflejar ya una interpretación
que ya en su momento va a ser obligatoria, ¿sí? Hay una interpretación jurídica ya obligatoria. Ya existe una suerte de cómo se debe aplicar el ordenamiento jurídico en cierto tipo de casos, ¿sí? En cierto tipo de casos. Sin embargo, vean ustedes lo que nos va a decir el artículo 3. Solo al legislador toca explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Es que eso es claro, ¿no? Acuérdense de esa parte. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria. Obvio que no tienen fuerza obligatoria, porque es una simple sentencia, ¿sí? Sino respecto de las causas en que se pronuncien. Ojo, eso quiere decir que una simple sentencia es jurisprudencia, no es jurisprudencia, pues es obligatoria únicamente respecto el caso en concreto, nada más, ¿sí? Nada más. Acuérdense, entonces, la sentencia, efectivamente la sentencia reúne un conjunto de apreciaciones del juez. Les voy a poner, reúne y condensa las apreciaciones del juez. Las apreciaciones en qué medida sobre el caso en concreto, sobre un caso en concreto. Y ese conjunto de apreciaciones también reúne de cómo interpreta y aplica el derecho. Pero esto va a afectar exclusivamente ¿a quiénes? A las partes que están involucradas en esa sentencia. Entonces, desde luego, afecta exclusivamente a las partes de ese caso, ¿sí? A las partes, a nadie más. A terceros puede afectar a personas que no formen parte de ese proceso, no, cuidado. Solamente las partes que intervienen en ese caso, exclusivamente a ellas. No es legalmente, jurídicamente obligatoria en general, ¿sí? No es un juez de la ciudad de Quito sobre un caso muy similar acaecido aquí en Cuenca, ha fallado de una manera X. Nosotros decimos, bueno, como ya pasó esto en Quito y ese juez de primera instancia ya se pronunció y le dio la razón a la parte, yo pienso que voy a ganar. Entonces, básicamente voy a hacer referencia a ese caso. Eh, yo como parte diré, ¿esa sentencia pronunciada por ese juez de primera instancia es legalmente obligatoria? No. Aquí puede fallar de una manera totalmente diferente. ¿Cuándo adquiriría el carácter de jurídicamente obligatoria? Cuando el Pleno de la Corte Nacional de Justicia depura, extrae fallos similares, ¿sí? Y obviamente por 3 ocasiones, y en ese sentido adquiere ya el carácter de obligatorio, pero fallos reiterados del máximo tribunal de justicia, que es la Corte Nacional de Justicia. Ojo, la sentencia no reúne esas condiciones. La sentencia únicamente afecta exclusivamente las partes, desde luego, por el un lado.
Acuérdense, además, de que en el artículo 3 del Código Civil, ¿sí? Hablamos del legislador. Efectivamente, solo al legislador le corresponde interpretar la norma. Generalmente obligatoria, ¿sí? Legislador interpreta, ojo, la ley con carácter generalmente obligatorio. ¿A qué hace referencia este modo o este carácter de generalmente obligatorio? Pues que los efectos de esa interpretación, bueno, primero, el legislador va a interpretar la norma cuando la norma es oscura, cuando la norma es ambigua, cuando existen múltiples formas de entender a la ley, ¿sí? Se va a poner aquí que hay una especie de ambigüedad, es ambigua, ¿sí? Es oscura, eh, formas de apreciación diversas, ¿no? En esa medida, el legislador interpreta. ¿Para qué? Para que el efecto de la interpretación sea uno. El efecto debe ser uno. Efecto uno solo. ¿Sí? El efecto debe ser uno. Les voy a borrar aquí esto de aquí un ratito. Espérense. Le quito esto de aquí. Para ponerle más acá. Eso. El efecto es uno solo, ojo. Y es erga omnes. O sea, de efecto para todos. ¿Sí? Con efectos para todos. A todos nos afecta, ¿no? Para todos. Todos los miembros, todos los ciudadanos del Estado general, ¿sí? Para todos, no solamente para Pedro, para Juan, no, no. Cuando digo efecto erga omnes, yo estoy diciendo de que esos efectos van a ser aplicados de una manera general e igual para todos. Ojo, para todos los ciudadanos del Estado. Aquí les voy a poner obligatoria. La jurisprudencia puede decirse, ¿sí? La jurisprudencia puede decirse entonces en esa medida que nosotros lo que estamos generando no es pues forma, una forma inútil. No estamos tratando una forma inútil de fuente del derecho. Al contrario, nosotros lo que estamos haciendo en este sentido es armonizar. Nosotros estamos aquí generando una suerte de armonización. Voy a poner armonización. Pues de qué?
de la forma en la que los jueces aplican el derecho. Estoy armonizando esa forma, ¿no? Cómo los jueces han aplicado el derecho en esos casos análogos, cómo los jueces han realizado su reflexión jurídica, pero ellos están interpretando la ley generalmente obligatoria, no, jamás. Ellos no están interpretando nada de la ley con carácter generalmente obligatorio, ojo. Al único que le corresponde interpretar la ley es al legislador. A los jueces les corresponde generar las sentencias, pero acuérdense de que las sentencias como tal solamente afectan exclusivamente a las partes que han intervenido en ese proceso, ¿sí? Pero cuando en ese evento se produce la sentencia, nosotros estamos diciendo de que se han producido casos análogos y es necesario la triple reiteración, o sea, se necesitan tres fallos que reúnan mismas condiciones sobre un caso análogo y que deriva de el máximo órgano de justicia, que es la Corte Nacional de Justicia. Bajo ese contexto, vamos a darnos cuenta, voy a abrir otro cuadrito, les voy a guardar me esperan un ratito. ¿Alguna pregunta preliminar? ¿Está claro? Una pregunta, profesor. Sí, Juan. Los fallos que son considerados para volverse jurisprudencia deben haber sido sentenciados exclusivamente por la Corte Nacional o también se consideran fallos de cortes menores. ¿Cómo de costes menores, Juan? Es decir, De prácticamente primera y de segunda instancia. provinciales, etc. No, se cruzó el audio, Pedro y Juan. Juan, repítame, por favor, porque se cruzó ese rato el audio de los dos. Es decir, de cortes que son, por ejemplo, provinciales o La de... Corte Provincial, lo que nosotros podemos utilizar, sin ser obligatorio, es un precedente. Es otra cosa, un precedente. O sea, una especie de ejemplo para que a nosotros nos pueda servir para nutrir nuestra teoría del caso, por ejemplo. Pero no es obligatorio. O sea, nosotros podemos utilizar ese precedente y el juez puede decir, sí, sí, muy valedera esa forma de apreciar el juez, pero no es obligatoria. No es obligatoria. Pero si es que yo incorporo a mi teoría del caso ya una jurisprudencia, es otro el papel, ¿no? Es otro el efecto, porque ya tiene una fuerza vinculante. Tiene una fuerza vinculante, ojo. Hay precedentes y ese precedente a mí me puede servir mucho, pero no es obligatorio. Un precedente genera, pues, o refleja un camino ya trazado por parte del juez, pero que el efecto de la obligatoriedad, por eso yo les pongo aquí, el carácter de lo obligatorio es lo importante, ¿no? En cuanto a la jurisprudencia. ¿Estamos, Juan? Sí, profesor, muchas gracias. Correcto. Pedro, ¿algo iba a decir usted? No, doctor. No, ya. Perfecto. A ver. Si me confirman si estamos con página en blanco nuevamente. Sí, doctor. Correcto. Seguimos, ¿no?
jurisprudencia. Entonces, tomen en cuenta lo siguiente. Tomen en cuenta lo siguiente. La jurisprudencia, propiamente dicha, forma parte del ordenamiento jurídico, de las fuentes del derecho, de este conjunto de fuentes del derecho. Bajo ese contexto, las jurisprudencias como tal, ¿sí? Las jurisprudencias van a estar contenidas, ¿sí? Van a estar recogidas. Voy a poner aquí, son recogidas. Son recogidas. Van a ser compendiadas. Compendiadas, pues, en la Gaceta Judicial. En la Gaceta Judicial. Entonces, periódicamente, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el Pleno que reúne a los magistrados de las salas de la Corte Nacional de Justicia, se reunirán y analizarán las jurisprudencias que deben ser colocadas en la Gaceta Judicial. En el preciso momento en el que esa Gaceta es aprobada por el Pleno, ojo, es aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y es publicada en la Gaceta Judicial, en este momento adquiere ya un efecto, adquiere el efecto vinculante. Y ese efecto es, y esto es interesante, ¿no? Erga omnes. Para todos. ¿Sí? Para todos. Eso quiere decir que si es que nosotros estamos elaborando una teoría del caso, lo lógico es de que nosotros vayamos a fortalecer nuestro argumento, ojo, con una jurisprudencia. ¿Tomada de dónde? De la Gaceta Judicial. Porque a partir de ese momento adquiere ese efecto, un efecto generalmente obligatorio. La Gaceta Judicial lo que está generándonos a nosotros es publicidad. Y eso a la larga genera seguridad jurídica. ¿Sí? Seguridad jurídica. Tomen en cuenta. Porque si es que nosotros tomamos la Gaceta Judicial, nos vamos a dar cuenta en dónde están las jurisprudencias. Sé claramente que esa jurisprudencia es pública, ¿sí? Y que fue aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Ya tiene otra connotación, una connotación totalmente diferente, pues no. En ciertos momentos, inclusive, ¿sí? En ciertos momentos, las jurisprudencias vienen a tener tal peso, que se impone inclusive a cierto tipo de argumentos, ¿sí? Que pueden derivar de o de los argumentos de jueces inferiores, ¿sí? Tiene entonces, vamos a poner aquí, tiene un peso grande, ¿no? Se impone sobre las reflexiones de jueces inferiores. Eso quiere decir que los jueces tienen que acatar y someterse a esa jurisprudencia.
el juez se somete a la jurisprudencia. Se somete a esa jurisprudencia. Precisamente porque la jurisprudencia refleja seguridad jurídica. Figúrense lo que sería de que un juez inferior desacate, no tome en cuenta la jurisprudencia, y a pesar de que la jurisprudencia A tiene un fallo específico, el juez de primera instancia dice, no me importa, yo fallo de una manera B. Hay incongruencia. ¿Y eso qué le va a dar a las partes? ¿Qué le va a generar a las partes? Le va a generar inseguridad. Por lo tanto, la jurisprudencia lo que va a generar es seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica en este campo es unidad de criterio. Unidad de criterio judicial. ¿Sí? Unidad de criterio judicial. Esa es la clave aquí, ¿no? Entonces, obviamente, esa unidad de criterio judicial le va a permitir a las partes tener un cierto margen de seguridad jurídica. Porque van a sentir de que hay una unidad de criterio. No es un criterio disperso, no es un criterio ambiguo. Tomen en cuenta entonces la importancia que supone tener jurisprudencia. Cuando nosotros tenemos unidad de criterio judicial, nosotros además, en esa medida de la seguridad jurídica, vamos a generamos líneas jurisprudenciales. Eso quiere decir que ya nosotros lo que estamos generando, lo que nosotros estamos produciendo es armonía, ¿sí? Armonía interpretativa. Armonía interpretativa. Sobre todo en la forma en la que se debe aplicar derecho. Aplicación del derecho. Esto es fundamental, ¿no? Esto es fundamental, porque esto le va a permitir al juez, ¿sí? Al juez de menor jerarquía, eso le va a permitir al juez de menor jerarquía, ojo, tener una herramienta fundamental. Tener un argumento esencial para sus sentencias, para complementar sus sentencias. Juez menor, de menor jerarquía, complementa sus sentencias. Voy a poner aquí complementa y blinda. Blinda sus sentencias. ¿Cómo está blindando? Pues está blindando precisamente con esta armonía interpretativa. ¿De dónde? Pues del máximo órgano de justicia, ¿no? Que en este caso ya es el Pleno. El juez entonces, bajo ese contexto, ya tiene una especie, ¿sí? Tiene una especie de esa producción judicial, esa sentencia va a tener ya un blindaje especial, va a tener una protección especial. ¿Cuál es la protección especial? Pues de que su fallo tiene una protección de una interpretación previa del máximo tribunal de justicia. Por lo tanto, ya adquiere otra connotación esa sentencia.
Una sentencia que está fortalecida por la jurisprudencia como tal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pregunta, valga la redundancia. ¿Está claro? Muy bien. Doctor, creo que puede repetir. Se me cortó en, o sea, la parte que explicó de la armonía interpretativa. Como les digo, la jurisprudencia lo que va a generar es armonía interpretativa, ¿sí? Va a generar un cierto orden en el cual la ley tiene que ser aplicada en cierto tipo de casos. En cierto tipo de casos, Daniel. Entonces, la aplicación del derecho va a ser más ordenada. ¿Sí? Va a ser mucho más ordenada. Eso le va a permitir al juez de menor jerarquía, al momento de dictar sus sentencias, acudir a esas jurisprudencias, porque esas jurisprudencias reúnen una forma de interpretación a la cual ha llegado el máximo tribunal de justicia sobre un caso similar que se está tratando nuevamente a nivel inferior. Entonces el juez inferior, ¿qué hace? Dice, ya existe un fallo de triple reiteración, una jurisprudencia sobre un caso que es muy similar al que yo estoy llevando a cabo. Entonces acudiré a esa jurisprudencia porque ya es un camino trazado. Es un camino ya transitado por los jueces del más alto tribunal de justicia. ¿Por qué yo tengo que generar algo totalmente diferente? No. Al contrario, me guío por esa línea. Ojo, es una línea, es ya un horizonte. Por eso digo que esa sentencia que se blinda, que se complementa adecuadamente con esas jurisprudencias, tienen una especial protección, ¿no? Tienen una especial protección. Nacen fortalecidas como tal. ¿Estamos, Daniel? Correcto. Sí, doctor, muchas gracias. Por lo tanto, acuérdense, en este sentido, el juez puede decirse que también interpreta la norma. ¿Sí? El juez también interpreta la norma, ¿no? Pero con carácter generalmente obligatorio, no. Un carácter mucho más restringido, ¿no? Con un carácter interpartes. Para las partes. ¿Sí? Pero interpreta. Pero no con carácter generalmente obligatorio. Ojo. El juez también interpreta la ley, pero para las partes del proceso. Para las partes que forman parte del proceso. Esas van a sentir la forma de interpretar el derecho por parte del juez. Su carácter, entonces, en cuanto a esta forma de interpretación, es individual. Ojo. Individual. Quien interpreta la norma de una forma generalmente obligatoria, exclusivamente, ¿es quién? El legislador. ¿Sí? Erga omnes, para todos. El juez interpreta de una manera individual en el proceso. ¿Sí? Punto de conexión aquí. Y obviamente, en ese proceso, va a estar blindado si es que esa sentencia es complementada con una jurisprudencia, porque esa jurisprudencia refleja ya un camino trazado, una armonía
interpretativa, una forma en la cual los jueces del más alto tribunal de justicia han llegado ya a una conclusión específica sobre un caso similar. Y eso le da un sentido de orden a la forma en la cual tiene que aplicarse el derecho. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Perfecto. Finalmente, vamos a ver. Entonces, acuérdense. Jurisprudencia. Vamos a ponerle aquí. ¿De dónde deriva? Sí. Deriva Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué Corte Nacional de Justicia? Bueno, tenemos competencia para ello, ¿no? Y precisamente tenemos eso en el artículo 100. Voy a ponerles con otro color. ...184... número 2 de la Constitución, que expresamente nos va a decir serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley, las siguientes. Número 2, desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentados en los fallos de triple reiteración. Ojo. Sí. Este artículo va a estar complementado con el artículo, sí, artículo 180, ¿sí? 180, número 2 del Código de la Orgánico de Función la Función Judicial, Judicial. que nos va a decir funciones del Pleno al Pleno de la Corte Nacional de Justicia. 2, desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración. Entonces aquí tenemos ya que le corresponde a quién, pues al Pleno de la Corte Nacional de Justicia. El Pleno, ojo, está compuesto por los jueces de las salas, ¿sí? Jueces de las salas especializadas. Esos jueces de las salas especializadas, de la sala penal, de la sala civil, etcétera, van a de la contenciosa administrativa, de la contenciosa fiscal, todas ellas se reúnen en una gran plenaria, sesionarán y analizarán los precedentes que se hayan dado en un periodo de tiempo determinado sobre casos similares, ¿sí? sobre 3 casos similares y que hayan recibido ya una triple reiteración al respecto para estandarizar la forma de actuación, para generar unidad de criterio, ¿sí? Para generar unidad de criterio. ¿Estamos? Tarea, señores, tarea. Leer artículo
182 del código de la función judicial. Entonces ahí ustedes van a ver cómo el pleno va a funcionar y va a aprobar ese sistema de precedentes. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Correctísimo. Voy a guardarles. No se quedarán con la duda, verán. Si tienen duda, me preguntan. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien.